De alguna manera, los padres estaban empezando a pensar que el mundo era muy peligroso para los niños. Y una noche, durante la cena, en la mesa, con unos amigos, empecé a hablar de ello. Les decía, ¿por qué tratáis a vuestros hijos de esta manera? ¿Cómo esperáis que crezcan y sean valientes? Que sean adultos competentes. Que sean ese tipo de personas que pueden enfrentarse a cualquier problema si nunca les dejáis relacionarse con el mundo, si no les dejáis enfrentarse a él. Y ellos me decían, bueno, es que ahora el mundo es más peligroso que antes. Eso es mentira. Es más seguro ahora que entonces. Pero no sabes lo que es ser padre. Te preocupas por ellos, te preocupas por todo. Dar libertad a tus hijos no te convierte en mal padre. Eso os convierte en buenos padres. Así que la conversación continúa y finalmente se me enciende la bombilla. Alguien debería hacer un campamento de verano para niños donde los padres nerviosos puedan dejar a sus hijos y recogerlos 1 o 2 semanas más tarde. Y tengamos aventuras locas, quemaremos cosas y aprenderemos a trepar a los árboles. Tallaremos con un cuchillo y haremos todas las cosas que esta generación de padres tiene demasiado miedo de hacer. El primer año, construimos una montaña rusa con 40 metros de pista, en la que se podían montar los adultos y los niños. El segundo año, construimos una casa en el árbol que estaba a 30 metros de altura. Y cuando estabas en la plataforma superior y soplaba el viento, el árbol hacía así. Era increíble. Era la cosa más emocionante del mundo. Esos niños y yo nos subíamos a esa cosa y estábamos en lo alto de ese árbol sobre algo que habíamos construido nosotros. Y eso resultó ser algo importante. Al confiar nuestras vidas a algo que habíamos construido nosotros, los niños que lo construían prestaban mucha más atención. Lo llevamos haciendo 13 o 14 años. Adivinad, ¿cuántos viajes al hospital hemos tenido que hacer porque los niños usen herramientas eléctricas? 0. 0 viajes al hospital. Es emocionante. Y he empezado a demostrar a la gente que tal vez no confiamos lo suficiente en los niños. Tal vez tengan una capacidad de desenvolverse en el mundo, de evaluar el riesgo, que no apreciamos como sociedad en este momento. Los niños son competentes y capaces de hacer cosas asombrosas. Si miramos alrededor del mundo, vemos en diferentes sociedades ideas muy diferentes sobre la seguridad. De modo que si vamos a una pequeña aldea en el campo, tal vez encontremos familias que estén enseñando a sus hijos a usar cuchillos en la cocina a los 3 años de edad. Si vamos a Estados Unidos, nos encontramos con niños montando en motocicletas a los 5 años, porque quieren convertirse en grandes corredores de BMX. En Suiza, los niños aprenden a esquiar desde muy pequeños y luego, cuando tienen 7 u 8 años, esquían en los terrenos más extremos y dan los saltos más grandes. Así que debe haber algo en nuestra cultura que establezca lo que nos parece cómodo. Y eso afecta al concepto de lo que es peligroso que se tiene en casa. Lo que yo les digo a los padres es que no se trata del peligro. Se trata de enseñar a los niños cómo aprender a reconocer el riesgo y mitigarlo. ¿Cómo hacemos algo que podría ser considerado peligroso de una manera segura? Un niño que corre hacia un acantilado no entiende qué es un acantilado. De lo contrario, no lo haría. O no está prestando atención o no es consciente de la consecuencia. Así que practicamos desde pequeños para ayudarles a aprender a entender el mundo y a ver el mundo como algo de lo que nunca van a saber todo. Pero prestando atención, podemos hacer cosas increíbles que puedan parecer arriesgadas y hacerlas de forma totalmente segura. Mitigamos el riesgo a través del conocimiento y la comprensión. No eliminamos el riesgo por miedo, porque entonces nuestros hijos crecen y nunca quieren salir al mundo. Necesitamos niños que sean valientes y estén preparados para afrontar los retos del mundo. Y eso empieza en casa. Cuando empezamos a escuchar los intereses y deseos de los niños y nos planteamos, ¿cómo abordamos esto con seguridad? ¿Te fascina el fuego?
Si no trabajo contigo para aprender sobre el fuego, entonces te vas a escabullir, vas a encender un fuego en tu habitación y vas a quemar la casa. Así que hagamos que el fuego forme parte de lo que hacemos en casa juntos. ¿Te fascinan las motocicletas? Bueno, pues tomemos algunas lecciones. No lo dejemos de lado. Yo siempre le digo a las familias, hablad de ello. Apoyad a vuestro hijo, ayudadlo a entender el riesgo y cómo hacer la actividad de manera segura. Y si no os sentís seguros, aprended juntos. No os limitéis a decir que no. Pensad en una forma de hacerlo.